tengo que, ahí aparece la posibilidad de registrar lo que me está pasando, de no vivirlo como que es algo que no sé qué me pasa, por qué de repente estoy con diarrea todos los días, por qué no estoy durmiendo bien, por qué estoy con migraña todos los días. Hay algo de mi sistema que ya empezó a desequilibrarse y que entonces no estoy pudiendo atravesar esa situación, ¿sí? Por lo cual, el resultado no va a terminar con un signo positivo, va a terminar con un signo negativo, ¿sí? Ahí está la posibilidad de trabajar en los recursos. Digo esto y ya pasamos al PowerPoint, Majo. Este nivel de complejidad, en estos ejemplos que van a ir saliendo en la charla de hoy, al mismo tiempo tiene dos caras. Lo complejo del ser humano tiene dos caras. Por un lado, no hay recetas, no podemos prever qué va a pasar, no sabemos cómo vamos a terminar una determinada situación, y al mismo tiempo ese nivel de complejidad es lo más rico que tenemos. ¿Por qué? Porque si nosotros somos conscientes de lo que nos está pasando, de cómo tiende nuestro organismo a manifestar situaciones de estrés, cuando estamos pasado de rosca, como decimos, cuando estoy por estallar, como el globo, cuando mi cuerpo ya se resiste y tengo una tensión muscular que no doy más, necesito generar recursos, buscar. Entonces ahí tenemos todo el abanico, ¿no? Cambio la alimentación, voy a hacer una consulta con el osteópata, hago una clase para relajar, trabajo con la lengua de Fedora, me voy a hacer algo que me hace bien y que es nutritivo. Si me gusta cantar, me voy a hacer una clase de canto. Si me puedo tomar una tarde libre, me voy a meter las patas en el agua o en la tierra para nutrirme y para recargar esas pilas y para que el tanque de reserva no se quede sin nafta, porque si no probablemente no termino el proceso, no llego, ¿sí? Más o menos te respondí, Flor. Sí, sí, re claro. Gracias, Cari. Bien, bien. Ahora Respiro lo en vas a ver tonel también. Y respirar en tonel. Totalmente. lo vas a ver un poco más completo en las diapos después. Entonces vamos a pasar al... ¿Se puede, Majo, para pasar a la... Ya voy. Ahí comparto pantalla, un segundito. Perfecto, gracias. Si tienen otras preguntas, vayan registrando y después las vemos. Claro, que las anoten y hacia el final las... Bueno, ahí vamos. ¿Todas ven la diapo? Sí, perfecto. Bien. Genial. Bueno, piedra libre al estrés. Yo le puse te estamos picando el boleto. Me gusta esto de que podamos amigarnos un poco y tenerlo ahí en la mira, digamos, ¿no? Para sentir que lo tenemos ahí. Bueno, la siguiente diapo resume, sí, muy cortito, digamos, que es la PINE, la psicoinmuno-neuroendocrinología. Después me cuentan si habían escuchado hablar de esto, qué registros tienen. En realidad estudia la interrelación entre sistema nervioso, sistema endocrino y sistema inmune. ¿Por qué es importante comprender esto? Porque en los efectos que vamos a ir viendo del estrés más patológico, del estrés que ya nos enferma, por decir de alguna manera, vamos a ver esto, cómo el impacto directo sobre el sistema nervioso afecta directamente nuestra capacidad de recursos a nivel de químico, sistema endocrino, y cómo eso determina la respuesta, la capacidad de respuesta del sistema inmune. Lo que dice después es que esta complejidad del ser humano, es un poco lo que hablábamos recién, está en una, a mí me gusta hablar de intermodulación, porque no es solo una interrelación, sino que
nosotros modulamos, intervenimos en el medio externo y el medio ambiente físico, vincular, energético en el que estamos viviendo, también nos condiciona. Perdón, nos va condicionando. Entonces a mí Perdón, me Cari. gusta. Sí. Perdón, Cabo, ¿hay alguien que tiene el audio? Ah, Candela. Sí, apaguen los micrófonos. No sabía si eras vos, Cari. Ahí te lo desactivo. Mútense, por favor. Gracias. Se escuchaba un ruido. Bien. Bien. Bueno, en esto de sabernos que no hay posibilidades en esta complejidad que somos de un equilibrio, sino es un equilibrio dinámico. Nosotros no vivimos en un equilibrio que es estático, ya está, conseguí esto y ya está. No, conseguí esto y mañana voy a querer otra cosa, o no la busqué, pero me cambiaron de lugar. No tenemos tan lejos la pandemia como para que nos hayan sacudido de base absolutamente todo, ¿no? Entonces, la única posibilidad de equilibrio para nosotros como seres humanos es el equilibrio dinámico, que está en permanente movimiento. Pasamos a la otra, Majo. En este podemos profundizar un poco más lo que habíamos empezado a hablar recién, que son los diferentes elementos que intervienen en las situaciones de estrés. Nosotros tenemos los factores estresores, que pueden ser externos o internos. Son aquellas situaciones traumáticas, extraordinarias, sucesos vitales importantes que nos producen cambios y nos exigen realizar cambios, trabajar de una manera donde hay un antes y un después. Algo diferente sucede. Esos factores estresores pueden ser particulares, puede ser que yo esté en una búsqueda de casa porque me quiero mudar, y ese es un factor estresor. Puede ser factores universales, pandemia, COVID, una inundación, ¿sí? Son factores, pueden ser factores físicos. Eso es cuando ya hay un daño, por ejemplo, cuando me quemo, entonces hay un daño a nivel celular. Puede ser factores psíquicos, emocionales. A veces estoy en una playa del Caribe y estoy muy mal emocionalmente porque acabo de discutir con mi hijo adolescente o porque estoy muy mal con mi pareja, y yo puedo estar externamente en cero porque estoy tirada en la arena de la playa, pero internamente mi sistema nervioso está a 280 kilómetros por hora. Está como si yo tuviera el auto parado, pero el pie en el acelerador a 250 kilómetros por hora. Entonces, hay un alto nivel de estrés interno, ¿sí? Factores estresores generalmente lo relacionamos con factores que tienen un signo negativo. Por ejemplo, una enfermedad, la muerte de alguien, de un familiar, un accidente, un robo, etc. Generalmente tienen factores, lo relacionamos al estrés con factores negativos, pero también nos genera estrés factores positivos, como por ejemplo, o buscados, o esperados. No sé, estoy preparando mi casamiento y entonces me genera todo un factor de estrés. Me entregan mi casa que esperé con tantas ansias y entonces tengo que mudarme a mi casa, pero ¿cómo hago para terminar de pagarla? Hace rato que quiero quedar embarazada y me embaracé y entonces o nació mi hijo y es un factor esperado, positivo, deseado, pero es me genera un alto nivel de estrés, ¿sí? Por los cambios. Esos elementos o factores estresores van a ser determinantes en función también de la respuesta que mi organismo le pueda dar a esa situación. En esa respuesta interviene lo que recién hablábamos de los recursos. Y cuando hablamos de recursos en todos los planos. Recursos físicos,
No va a responder lo mismo un organismo sano que un organismo que venga de una patología preexistente. No va a responder lo mismo una persona que psíquicamente esté en un buen momento o tenga un trabajo personal y entonces tenga un psiquismo y una emocionalidad más estructurada, ¿no? Como un yo más fuerte, por decirlo de alguna manera, que una persona que a lo mejor tiene un psiquismo muy lábil, muy débil, o emocionalmente viene muy movido por un montón de cosas que le vienen pasando ya en la vida. No va a responder, no va a ser lo mismo cómo podemos responder a una situación de estrés si tengo recursos económicos, porque a veces la misma situación con recursos económicos lo resuelvo mucho más simple que si no los tengo. Todos los recursos intervienen, recursos emocionales, psíquicos, intelectuales, materiales, afectivos. Todo esto interviene en cómo se vivencia, ¿no? Una situación también está determinada por cómo hemos vivido situaciones similares anteriores y por las expectativas que tengamos a futuro, ¿sí? Todo eso interviene en ese momento. Y a su vez, y esto es lo complejo de los seres humanos, después fíjense que dice que depende de la interrelación o intermodulación de ese momento y en ese momento evolutivo de esa persona. Porque a lo mejor una persona le pasa algo en un determinado momento y está fuerte y tiene recursos y responde bien y quedó bastante entero a eso que le pasó. Pero resulta que después le sucedió otra cosa más y después vino la pandemia y después la echaron del trabajo. Y entonces, lo mismo, la misma situación, 2 años después, no lo va a encontrar a esa persona con los mismos recursos que 2 años antes. Entonces, el efecto de esa situación va a ser absolutamente diferente a como lo hemos podido resolver en otro momento, porque ya a lo mejor fuimos agotando los recursos. Eso tiene que ver con la próxima diapo. Vayan anotando dudas y después me preguntan si quedó alguna duda. Pasamos a la próxima, que sería la número 4.